Pregunta de arte y literatura. ¿De qué libro sacaron los creadores del Trivial las preguntas para el juego? Pregunta de deportes y pasatiempos. ¿A qué se dedicaban los autores del Trivial antes de diseñar el juego? Pregunta de historia. ¿En qué año se lanzó el juego de mesa Trivial Pursuit? Pregunta de ciencias y naturaleza. ¿Cuál es la edificación de la que se rumorea que se basan los famosos quesitos del Trivial? Pregunta de geografía. ¿En qué país nació el juego de mesa Trivial Pursuit? Pregunta de entretenimiento. ¿Cómo se llama el juego de preguntas y respuestas que desde 1981 ha vendido más de 800 millones de dólares? La historia de los juegos de mesa. Todo en esta vida ocurre por algo. Y si quizás Chris Haney no hubiera dejado el Instituto Ontario de Hamilton a la edad de 17 años, no habría hecho que su padre intercediera para que lo contrataran en el Montreal Gazette en el 1968, donde trabajó como editor de fotos durante varios años. A pesar de no tener estudios universitarios, Chris destacó por ser una persona muy culta, siempre con un libro o un periódico debajo del brazo y con ganas de estar siempre bien informado. A unos kilómetros de distancia, en las oficinas del Canadian Press White Service en Toronto, se encontraba Scott Abbott, un fanático del hockey sobre hielo que tras años como redactor y editor de archivos, en 1975 fue ascendido a redactor jefe de deportes, logrando así el sueño que tenía desde los 8 años: trabajar para el mundo de los deportes. En 1976, Montreal fue la sede de los Juegos Olímpicos de Verano y fue allí donde ambos fueron destinados por sus respectivos medios de comunicación, Haney como fotógrafo y Abbott para realizar las crónicas deportivas. Como parte de la expedición de los periodistas que seguirían a los equipos de Canadá, un día de julio coincidieron nuestros dos protagonistas de esta historia. La química entre ellos fue inmediata. Además de la profesión, compartían el amor por los deportes y la afición por un juego de mesa llamado Scrabble. Una vez que finalizaron los juegos, su amistad había crecido tanto que en 1979 Abbott ya vivía de alquiler en una casa de Montreal junto con Haney, la esposa de este y el hijo de los dos. El 15 de diciembre decidieron retarse para ver quién era el mejor en una serie de 7 partidas al Scrabble y así decidir quién iba a ser el mejor jugador de todos los tiempos. Se pusieron a buscar una copia del juego por la casa, pero al no encontrarla decidieron salir a comprar una. Mientras estaban descargando las compras, Scott preguntó a Haney: «Oye, ¿todo este tiempo que llevamos juntos, cuántas copias del Scrabble crees que habremos comprado?» Y se pusieron a hacer memoria y se dieron cuenta de que solamente Haney había comprado 6 copias a lo largo de su vida, ya sea por las fichas perdidas o por esos aburridos viajes de negocios que no había encontrado nada que hacer y se había hecho con alguna copia del juego. Fue entonces cuando les llegó una reflexión. Oye, pues sí que da dinero esto de los juegos de mesa, ¿no? A lo que Haney cayó en un detalle. Pues sí, ¿y qué te parece si hacemos nosotros uno? Y Scott, sin pensarlo mucho, respondió: «Pues ¿sabes de lo que se podía tratar? De curiosidades. Como por ejemplo, podíamos hacer un juego donde la gente intentara adivinar preguntas tales como que ¿cuándo se estrenó Lo que el viento se llevó?». ¿What? Se miraron y se dijeron: «Oye, ¿y por qué no?». Pues en ese momento fue cuando se decidieron empezar a diseñar un juego de preguntas y respuestas donde los jugadores deberían de ser los mejores en cada una de las categorías del juego. Y ya en ese mismo momento tuvieron claro una cosa, que esas categorías serían las que un chaval habría aprendido durante su etapa escolar. ¿Y estas cuáles son? Pues fácil: la geografía, el arte y la literatura, la historia, la ciencia y la naturaleza, el entretenimiento, porque claro, en el patio se habla del cine, y deportes y pasatiempos. Además, tenéis que saber que estos años los programas de televisión de preguntas tenían mucho éxito, y en especial el Jeopardy, un show que llevaba en antenas desde el 1964 y aunque en marzo del 1979 se había dejado de emitir, todavía tenía muchos fans, como eran Haney y Abbott.
Para no perder el tiempo, corrieron a la cocina, se sentaron alrededor de la mesa y comenzaron a escribir sobre un papel de construcción gris una lluvia de ideas. Y ya que estaban, pues se pusieron a dibujar el tablero. Y para eso tomaron una sartén y la usaron como plantilla para trazar un círculo. Sobre este distribuyeron varias casillas por donde se moverían los jugadores, y para diferenciar los tipos de pregunta en las casillas, decidieron escribir en cada una de estas el nombre de la temática que sería la pregunta que el jugador debería de contestar. ¿Y qué creéis que usaron como fichas para los jugadores? Pues para estas usaron las típicas fichas que uno se puede encontrar en un parchís. Y en apenas 45 minutos ya tenían la base de su juego, el cual decidieron llamar Trivial Pursuit, tomando la palabra latina trivial, que entre algunos de sus significados es el que todos saben, y pursuit, que en inglés significa búsqueda. Es decir, que el Trivial Pursuit se puede traducir como el buscador de todo, más o menos. Y lejos de quedarse en lo que iba a ser una idea de una noche loca y con el afán de ganar dinero, comenzaron a trabajar en serio en el proyecto. Pero tenían un pequeño problema. No tenían ni idea de cómo desarrollar un juego de mesa. Pero aprovecharon sus credenciales de prensa y se colaron en la Convención de Juguetes de Montreal para solicitar información a los distribuidores de juegos y recabar datos sobre los aspectos comerciales de lo que sería la distribución de un juego de tablero. Y ya que estaban, pues aprovecharon su presencia en el evento y se acercaron a los gigantes de juegos de mesa como eran Parker Brothers y Milton Bradley y les presentaron su idea. Y estos la declinaron, no les gustó nada. Y la razón de esto es que había una cosa que ni Chris ni Scott sabían, y es que a finales de los años 70 la industria de los juegos de mesa estaba en medio de una pequeña crisis, y las grandes distribuidoras eran muy reacias a aceptar nuevos proyectos que solo hacían más que agravar la situación. Pero a pesar de este palo, lejos de rendirse, nuestros dos protagonistas decidieron seguir adelante pase lo que pase. Y de esta experiencia aprendieron algo muy importante: nadie les iba a tomar en serio si no formaban una empresa. Y para ello necesitaban dinero, que si no. La solución fue buscar socios, y así convencieron a John, el hermano de Chris, quien había sido jugador de hockey, y este trajo a Ed Werner, un exjugador de hockey como él que se había convertido recientemente en abogado, y los cuatro constituyeron la empresa John & Abbott en 1980. Una vez constituida la empresa, el siguiente reto era buscar inversores, ofreciendo a sus amigos y familiares acciones por valor de $1.000. Al poco consiguieron $40.000 de estos, y otros 40.000 vinieron de parte del padre de Abbott, y un banco les concedió una línea de crédito de $75.000. Y con todo este capital pudieron financiar una pequeña producción del juego y utilizarla como demostración para ver si conseguían poderlo vender. ¡Ojo! Que no las tenían todas con ellos, ¿eh? El ejemplo está en que Haney le dijo a su madre que lo mejor sería que no apoyara el proyecto porque había mucho riesgo, y la mujer, ¿qué hizo? Pues le hizo caso a su hijo. Y ahora, visto lo visto, yo entendería que lo terminara desheredando. Yo lo hubiera hecho. Con la empresa montada y el dinero en los bolsillos, ya no había marcha atrás. Tocaba ponerse las pilas. Lo primero que hicieron fue ir en busca del primer trabajador, y a cambio de 5 acciones contrataron a un artista de 18 años en paro llamado Michael Kurslin para que diera forma a lo que sería el arte final del tablero. Michael, como se le terminaba el subsidio, no tuvo más remedio que aceptar, aunque al principio la verdad es que no estaba muy convencido y se creía que esto iba a ser una idea de dos chalaos. Y mientras Michael trabajaba en el tablero, Abbott y Haney empezaron a pulir las reglas del juego. Y fue en este momento cuando se toparon con un gran problema. ¿Cuál iba a ser el sistema de puntuación que se iba a usar? Y fueron 3 meses de pruebas, errores, cálculos matemáticos, demostraciones y discusiones entre ellos los que le llevó a la conclusión de que lo sencillo era lo mejor. Por lo tanto dicen, oye mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarnos de historias, que si puntos, que si nivel de dificultad, sobre depende qué pregunta, qué valores de casillas, y vamos a hacerlo lo más simple posible. Depende de dónde iba a caer el jugador,
vamos a poner 6 casillas principales que serían donde los jugadores obtendrían el premio principal, que sería un punto correspondiente a cada una de las diferentes categorías del juego. Y al final, el jugador que consiga los 6 puntos y llegue a la casilla central sería el ganador. Así, sin complicaciones. Y resuelto este problema, todavía persistía un gran obstáculo. Necesitaban preguntas. Muchas preguntas. Pero muchísimas preguntas. Scott y Chris eran expertos en su campo, los deportes, y sus conocimientos en otras materias del juego no serían suficientes para competir con auténticos genios, incluso con niños de primaria. Por lo tanto, comenzó una ardua tarea de recopilación y redacción de preguntas y respuestas. Y para los de la ESO, que sepáis que en 1980 no existía esto del ChatGPT, y conseguir información no era tan fácil. Y como el trabajo era tanto, deciden dividirse la faena. Por un lado, Abbott y Ed Werner se quedaron en Canadá buscando preguntas entre libros de biblioteca, almanaques y periódicos. Incluso llegaron a pagar 25 centavos a conocidos por si aportaban alguna cuestión que finalmente terminara en el juego. Por contra, Chris dejó su trabajo en The Montreal Gazette y se llevó a su mujer, a su hijo y a su hermano John a una casa que tenía la madre de este en Nerja, de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, de España, en Europa, por si alguno no sabe dónde localizarlo. Y de esta forma podría acabar de pulir las reglas y buscar más preguntas de una forma tranquila, porque de todos es sabido que si algo hay en Málaga es tranquilidad, sobre todo en verano. Y Abbott, que no es tonto y sabe dónde está lo bueno, a los 3 meses de estar en Canadá y ver a su socio pasándoselo bien en España, decide dejar al bueno de Ed ahí pasando frío para venirse él a España. Y ahí estaban estos dos, en Nerja, pasándolo mal entre el sol y la sangría, recopilando todas las preguntas posibles para su juego. Cuenta la leyenda que un día, después de salir del chiringuito Ayo en la playa de Burriana, donde se habían zampado una paella, comenzaron a pasear por la playa y terminaron en el mirador del Balcón de Europa, en el extremo más meridional de este. Allí les cuca el ojo un dibujo en el suelo conocido como reola. Y acto seguido cogen un lápiz y un papel y hacen un dibujo para no olvidarse lo que habían visto. Al día siguiente llamaron a Michael Warsleed para ver cómo iban los avances del tablero. En esta conversación, Michael comenta que había pensado que lo más práctico para el desarrollo del juego sería de sustituir los nombres de las temáticas que había en las casillas por colores, y que había pensado darle a cada temática un color, para que así fuera más fácil para los jugadores relacionarlo. Tras esto, Scott y Chris le comentan lo que habían visto en el día anterior, y Michael empieza a darle vueltas al tema, y piensa que no estaría mal adaptar esa figura redonda como parte fundamental del juego. Y fue en ese momento cuando la ficha de jugador cambió por lo que hoy se conoce como el famoso quesito, y este se iría completando con diferentes porciones que se obtendrían en las casillas claves de cada temática. Y esto es lo que cuenta la leyenda. ¡Ojo! Que nadie lo ha confirmado, aunque tampoco se ha desmentido. Es más, cuenta una leyenda urbana que en una de las preguntas que se pueden encontrar en una de las primeras versiones del Trivial Pursuit hay una pregunta que dice: ¿dónde se diseñó el Trivial Pursuit? Y la respuesta es: en Nerja. Una vez concluida la travesía por España, volvieron a Montreal para ultimar el juego. En Canadá hicieron una última visita a la biblioteca donde recopilaron algunas preguntas más, y para finales del 1980 tenían aproximadamente 10.000 cuestiones. Era tal la cantidad de tarjetas escritas que tenían que ni ellos mismos podían llevar el control, así que utilizaron el poco dinero que les quedaba, compraron un ordenador y comenzaron a escribir en este todas las preguntas, para finalmente seleccionar un total de 6.000. Con todo listo, hicieron una primera producción de 1.100 unidades, y el 10 de noviembre de 1981 registraron la marca Trivial Pursuit para lanzar a la venta en exclusiva en Canadá a finales de ese mismo año el Trivial Pursuit Genius Edition. Pero los creadores cometieron un pequeño error. Bueno, o quizás no era tan pequeño.
A los inversores se les había prometido, entre otras cosas, que el juego tendría un precio de venta muy económico, por debajo de los $30 canadienses, y que gracias a esto sería muy fácil que la gente lo comprara. Sin embargo, no hicieron bien los cálculos y entre una cosa y otra, el costo de fabricación de las primeras copias ascendía a $75 por unidad. El juego tenía un precio de venta minorista de unos $15 y a los clientes les llegaría por un total de $30 de precio de venta recomendado. Vamos, que perdían dinero por cada copia que vendían. En febrero de 1982 lo presentaron en la Feria Internacional Americana del Juguete de Nueva York con la idea de introducirlo en Estados Unidos, donde pensaban que les resultaría relativamente fácil vender miles de juegos. Pero no consiguieron colocar más que unos pocos cientos de prepedidos. El interés por el juego no era muy alto entre los estadounidenses, ya que veían a los canadienses como una empresa muy amateur y poco seria. En cambio, en su país de origen la cosa era muy distinta. El juego empezó a ganar popularidad poco a poco y los pedidos fueron aumentando, lo que les permitió abaratar los costes. Pudieron subir un poquito el precio de venta y de esta forma el juego comenzó a ser rentable. El volumen de ventas había crecido tanto que alquilaron un cobertizo de barcos en Niagara-on-the-Lake, donde Haney, Abbott, John y Ed se dedicaban a empaquetar los juegos, mientras en una habitación contigua realizaban las gestiones comerciales y de atención al cliente. El boca a boca hizo que el título fuera ganando popularidad en el país hasta llegar a generar $3 millones en ventas en un solo año. Y si hacéis cuentas, os podéis imaginar lo contentos que estaban los accionistas iniciales sobre cómo estaba funcionando el juego. Vamos, que esta gente se habían vuelto millonarios con una inversión inicial de solo $1.000. ¡Ni los bitcoins, tú! Pero todo esto no había hecho nada más que empezar. Y a finales del 1982, Schellhorn and Ritter iban a poner el mercado patas arriba. Schellhorn and Ritter era una empresa juguetera cuyos orígenes se remontan a 1867, y durante años habían pasado sin pena ni gloria por el mercado de juegos, siendo su único gran éxito una edición del parchís, hasta que en 1952 apostaron fuerte por licenciar un juego muy loco que consistía en hacer palabras en un tablero usando fichas con letras, y al que su autor Alfred Mosher Patch tituló Scrabble. La gente de Schellhorn Ritter ganó mucha reputación y dinero gracias a este juego, y andaban como locos buscando otro título que les hiciera ganar, si no lo mismo, parecido. Y fue entonces cuando llegó a sus manos una copia del Trivial. Este les encajaba a la perfección con lo que buscaban. Corrieron a ponerse en contacto con los autores y en nada tenían cerrado un acuerdo de distribución por el cual la empresa se hacía con los derechos del juego para distribuirlo en Estados Unidos a cambio de una cifra que a día de hoy todavía no se conoce, pero sí se sabe que la venta de estos derechos fue la más alta pagada hasta la fecha, y que los autores se aseguraron un porcentaje bastante generoso por cada unidad vendida. Y en estos momentos el mercado estadounidense tomaría más en serio el juego, estando en manos de una empresa con experiencia, y la gente de Schellhorn Ritter sabían que solo necesitaban mover un poco el mercado para que el juego fuera un éxito. Por ello, contrataron a la experta en marketing Linda Pezzano, quien se aseguró de que las copias del juego terminaran en manos de las principales cadenas jugueteras, así como de celebridades como el actor Gregory Peck, conocido por películas como Matar a un ruiseñor, y Larry Hagmans, muy famoso en ese momento por la serie Dallas. Aparte, para hacerles la pelota, incluyeron los nombres de estos actores en algunas de las preguntas de la versión de Estados Unidos. Porque, ¿qué no hay más grande que el ego de un actor? En 1984 vendieron un récord de 20 millones de juegos solo en Estados Unidos, lo que representó unos $660 millones, y las ventas a minoristas alcanzó casi los 800 millones, convirtiéndose a Trivial Pursuit en un fenómeno social a nivel mundial, superando en ventas en las navidades de ese mismo año a títulos como el Monopoly de Parker Brothers. Sí, la misma Parker que años atrás les habían dado calabazas hasta 2 veces. Pues estos mismos de Parker estaban viendo cómo el juego que no quisieron
estaba adelantando por la derecha a su querido Monopoly. A mediados de los años 80, hasta un total de 17 países tenían su localización del Trivial Pursuit, e incluso llegaron a aparecer las primeras versiones en formato videojuego en salones arcade, como la que surgió para la placa Centre System en 1984. En 1988 se renegociaron los derechos del juego y estos pasaron a mano de Parker Brothers, lo que supuso que, gracias al pulmón financiero de la empresa, hubiera muchas más versiones del juego en todos los mercados. 7 años después de su lanzamiento, los autores estaban considerados como auténticos millonarios. Abbott pudo cumplir uno de sus sueños y se compró el club de hockey North Bay Ballion de la Liga de Hockey de Ontario. Chris Haney, por su parte, pudo viajar por todo el mundo con su familia visitando de forma periódica España, país del que se dice sentía mucha estima. Artículos en revistas tan prestigiosas como el Times o periódicos tan relevantes como el The New York Times no paraban de alabar al juego. Surgieron competiciones y clubes exclusivos para este. En diciembre de 1993, la revista Games Magazine incluyó al Trivial Pursuit en el Salón de la Fama de los Juegos. Y como es lógico con todo éxito, y más en Estados Unidos, era cuestión de tiempo que no llegara alguien a denunciar por plagio. Fred Worth era un controlador aéreo que años atrás había escrito 2 libros de preguntas y respuestas titulados The Complete Unabridged Super Trivial Encyclopedia. Según este, en el 1984 le llegó a sus manos una copia del Trivial Pursuit y tras una partida notó que algunas de las preguntas parecían estar extraídas de sus libros. Worth presentó una demanda por $300 millones, alegando violación de derechos de autor. Como prueba más concluyente, presentó una pregunta sobre el famoso detective de televisión Columbo, interpretado por Peter Falk. La pregunta era: ¿cuál es el nombre de pila de Columbo? Y la respuesta que había era Philip. La realidad es que Columbo no tiene un nombre oficial, y según Worth, había dejado esta pregunta en uno de sus libros como una trampa para intentar pillar a futuros plagiadores. Cuando llegó el día del juicio, Haney y Abbott reconocieron que sí, que habían utilizado la obra de Worth, pero que era imposible registrar un hecho como tal. Y el jurado pues estuvo de acuerdo y falló en contra de Worth en 1984. Y si tenemos uno, pues hay 2. Y en el 1994 fue el turno de David Wall, quien se presentó con una historia un poco más original. Según él, estaba un día de 1979 haciendo autostop por las calles de Nueva Escocia, en Canadá, cuando Haney le recogió con su coche. Los dos entablaron una conversación en la que Wall le explicó lo que sería la idea general del Trivial Pursuit. Pasó el tiempo y un año después dijo que Haney le llamó por teléfono para ofrecerle acciones del juego. Igual dijo que Nanay del Paraguay, que la idea había sido suya, y se esperó unos años más tarde para denunciarle. Y entre una cosa y otra, en 2006 se dictó sentencia en contra de Wall y se le obligó a pagar las costas judiciales de todos los años que había durado el juicio. $1 millón, nada más. Durante toda la historia del Trivial, Haney y Abbott supieron sacar mucho provecho a la marca, licenciando multitud de artículos y formatos, desde videojuegos hasta programas de televisión, sudaderas, de todo. Cuando en 2008 Hasbro absorbió a Parker Brothers, se preocupó mucho de no perder los derechos de distribución de este, comprándolos por un total de $80 millones. Pero por desgracia, Haney no pudo disfrutar de ello mucho tiempo, ya que el 31 de mayo del 2010, a la edad de 59 años, falleció a causa de una larga enfermedad. Hoy en día, el Trivial Pursuit es un clásico dentro de los juegos de mesa. El portal fan.com informó que en el 2023 fue el 7º juego de mesa más vendido en todo el mundo, con más de 100 millones de unidades. Actualmente se encuentra localizado en más de 26 países y en un total de 17 idiomas diferentes pueden disfrutar del juego original. Y si a ti nunca te ha llamado el juego por los reparos que sean, que sepas que seguramente haya una versión ideal para tus gustos, seas fan de Star Wars, del Señor de los Anillos o del Barça.
Incluso hay una versión infantil para gente como yo, que damos para lo que damos. Actualmente existen multitud de asociaciones del Trivial Pursuit y cientos de productos derivados de este. El Trivial está dentro de ese grupo de juegos de mesa como están el Monopoly, el Scrabble, el Risk y otros tantos que se puede decir que han trascendido a la historia y que pasarán los años y seguirá estando ahí, pues es un juego que socialmente tiene mucha fuerza. Y esta es la historia del Trivial Pursuit, un juego que se pensó en 45 minutos en el frío Canadá para acabar de rematarse en una maravillosa localidad de Málaga, y que 30 años después sigue en todas las estanterías de comercios. Y ahora tú, una vez finalizado este vídeo, puedes decir que sabes contestar las preguntas que te hice en los primeros minutos de este vídeo sobre la historia del Trivial Pursuit.